cuál es el punto óptimo de utilización de un insumo y cuál sería la combinación óptima de dos insumos variables. Entonces, lo que veníamos diciendo es esto. Para encontrar el punto óptimo en el uso de un insumo variable, se tiene que cumplir esta igualdad. ¿Esta igualdad qué dice? Dice que el valor del producto marginal debe ser igual al precio del insumo. ¿Qué es el valor del producto marginal? El valor del producto marginal se calcula multiplicando el precio del producto por el producto marginal. Es decir, venimos ahora a transformar magnitudes físicas en magnitudes económicas. Si nosotros, como veníamos hablando, decimos que un productor racional se ubica en la segunda etapa de la función de producción, pero a su vez queremos saber exactamente en qué punto de la función de producción nos vamos a posicionar y decimos que justamente el punto óptimo de utilización de un insumo variable es aquel punto donde el valor del producto marginal es igual al precio del insumo. Una cosa que tenemos que tener presente es que cuando hacemos este análisis, siempre hacemos referencia a un modelo de competencia perfecta. Estamos haciendo todo este tipo de modelización es a partir de un análisis de un mercado de competencia perfecta. ¿Esto qué significa? Significa que el precio de los insumos y de los factores nos viene dado por el mercado. Es decir, la empresa que opera en un mercado de competencia perfecta es precio aceptante, tanto del valor de su producto como del precio de los insumos. Entonces, el punto óptimo de utilización de un insumo variable, si lo vemos en una gráfica, es exactamente este. Es decir, cuando el producto marginal viene decreciendo, segunda etapa de la función de producción, pero es este punto. Es donde valor del producto marginal es igual al precio del insumo. Precio del insumo, como ustedes pueden ver, es independiente de la cantidad de insumo que estemos utilizando, justamente porque estamos en un modelo de competencia perfecta y la empresa es precio aceptante. Entonces, pasamos de haber analizado la función de producción, determinar lo que es producto total, producto medio y producto marginal, transformamos nuestras magnitudes físicas en magnitudes económicas y llegamos de decir que un productor racional opera en la segunda etapa de la función de producción, pero ahora ajustamos y decimos en la segunda etapa, pero en el punto donde el valor del producto marginal es igual al precio del insumo. Ahora bien, también vamos a salir un poquito de esta condición ceteris paribus, donde teníamos constantes otros insumos y solamente hacemos variar un solo insumo, para ahora a ver qué pasa. Vamos a analizar cuál sería la combinación óptima de dos insumos variables. Entonces vamos a ver que el productor debería estar pensando en seleccionar una determinada combinación de insumos que le resulte más conveniente. En el caso más simple de combinación de dos insumos variables, manteniendo lo demás constante. O sea, simplemente vamos a analizar ahora que la función de producción depende de dos insumos variables, que lo vamos a denominar X1 y X2. Los insumos se pueden combinar de distintas formas, ¿sí? Entonces,
Podemos decir que los insumos se pueden combinar en proporciones fijas, se pueden combinar o sustituir a tasa constante o se pueden sustituir a tasa variable. Dos insumos se combinan en proporciones físicas cuando solo existe una sola combinación. Perdón, dos insumos en proporciones fijas se combinan cuando existe solo una forma de combinación. Pero también los insumos pueden sustituirse o combinarse a tasa variable. La tasa variable de sustitución puede ser a tasa constante. ¿Y qué significa cuando hablamos que dos insumos se sustituyen a tasa constante? Vamos a tener que tener en cuenta lo que se denomina tasa marginal de sustitución. ¿Qué se entiende por tasa marginal de sustitución? Es la cantidad en que un insumo debe variar para neutralizar un cambio en la cantidad de otro insumo y mantener constante el nivel del producto. La relación entonces de la tasa de sustitución es la variación, si tenemos dos insumos, X2 y X1, es igual, en este caso, a la variación de X2 sobre la variación de X1, eso nos da la tasa de sustitución. Y dijimos, una tasa de sustitución variable es aquella cantidad del insumo X1 que se necesita para sustituir una cantidad de X2. Es decir, como la cantidad que yo debo aumentar la cantidad de X del insumo X1 para sustituir una disminución en el insumo X2, pero siempre tratando de mantener el mismo nivel de producción. Si nos posicionamos en la gráfica, nosotros vamos a tener X2 y X1. En la gráfica, la curva que ustedes ven es que acá estamos obteniendo un nivel de producción que vamos a denominar I sub 1. Esta curva I sub 1 se denomina la curva de isoproducto. ¿Por qué? Porque cualquiera de las combinaciones que nosotros estemos haciendo de X2 y con X1, siempre vamos a obtener el mismo producto. Entonces, esto es la curva de isoproducto o de isocuanta. Bien, entonces, lo que nosotros queremos saber ahora, de qué manera, cuál es el punto óptimo de utilización de dos insumos variables. Y para eso vamos a incorporar lo que veníamos diciendo, el concepto de isoproducto o isocuanta y lo que se denomina línea de balance o línea de presupuesto o de restricción presupuestaria, que es el isocosto. Veamos en una gráfica a qué estamos haciendo referencia. Entonces veamos qué se entiende por isocuanta y por isocosto. Ya dijimos que la isocuanta es el conjunto de todas las combinaciones posibles de dos factores o insumos variables que generan un determinado nivel de producción. Y el isocosto representa diferentes combinaciones de dos factores variables que provocan el mismo costo. Si vemos la gráfica de la derecha, acá nosotros vemos un ejemplo de que estamos combinando dos factores o dos insumos. Y independientemente de la combinación que nosotros estemos haciendo, vamos a tener el mismo costo. Es decir, y puedo tener distintas líneas de isocosto. Es decir, cuando yo hablo de la línea de isocosto, supongamos aquí,
las distintas combinaciones de dos insumos siempre me va a dar el mismo costo y puedo tener distintos niveles de costos, pero siempre cada punto de esta línea el costo es igual. Por eso se denomina una línea de isocosto o de restricción presupuestaria. Mientras que acá lo que nosotros vemos, lo que veníamos hablando, es nuestra línea de isocuanta. Cuando yo me ubico en esta curva, va a haber combinaciones distintas de insumos que me van a determinar la misma cantidad de producto. Lo que yo tengo que buscar entonces, cuál es aquel nivel de producción que sea el óptimo, aquel nivel donde la combinación de dos insumos variables sea la óptima, que va a coincidir con el menor costo. Y para ello nos vamos a encontrar con una ecuación. Y la ecuación que nos permite determinar la combinación óptima de dos insumos variables va a ser aquella o aquel punto donde se cumpla esta relación, donde la variación de la cantidad del insumo X1 por su precio va a ser igual a la variación de la cantidad del insumo X2 por su precio. Entonces, ¿y en qué punto se cumple esa igualdad? Si nos vamos a la gráfica, nosotros tenemos acá combinación de dos insumos, capital y trabajo. Y decimos que si ustedes se ubican en la línea roja, es la de isocosto, distintas combinaciones de cantidades del factor capital con cantidades de trabajo. Si nos posicionamos en la línea roja, siempre va a tener el mismo costo. Y vemos la curva azul que nos está dando que para la curva de isoproducto o isocuanta, es decir, que distintas combinaciones de factores me dan el mismo nivel de producto. Como hay distintas combinaciones, yo tengo que seleccionar solo una, que es la óptima, y es donde se cumple esta igualdad. Si los vemos en términos gráficos, el punto óptimo de combinación de dos insumos variables coincide justo con la tangente de la recta de isocosto sobre la recta de isocuanta. Eso es en términos gráficos. En términos gráficos, entonces, ahí determinamos la combinación óptima de dos insumos variables. ¿Estamos? Entonces, vamos a terminar y vamos a resumir un poco lo que veníamos hablando hasta ahora. En este PowerPoint, en estas diapositivas, nosotros estamos viendo entonces cuál es el punto óptimo de utilización de un insumo variable, y recordemos que va a ser aquel punto donde el valor del producto marginal va a ser igual al precio del insumo. Y la combinación óptima de dos insumos variables se da en aquel punto donde la variación de la cantidad de un insumo X1 por su precio es igual a la variación de la cantidad de otro insumo que denominamos X2 por su precio.